Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a una clase más que vamos a estar estudiando esta semana. Si recordamos, hemos comenzado ya un nuevo trimestre que tiene como tema En busca de los propósitos divinos, y el tema de hoy es el misterio de la salvación y va a ser el número 3 si usted tiene su expositor. Pero si no lo tiene, vamos a estarnos basando en el libro de Efesios, el capítulo 2, y vamos a estar tomando los versos del 1 hasta el 10. Amén. Nos dice el pensamiento central que solo Dios en su misericordia puede dar vida espiritual a quien se encuentra muerto en el pecado. Y el texto áureo: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. También sabemos que la clase tiene 3 objetivos, y el número 1 nos dice que con esta clase nosotros podamos entender las profundas verdades que el pasaje estudiado nos quiere revelar. Amén. Y número 2, poder comprender cuál es la condición espiritual de quien no conoce a Cristo. Y número 3, experimentar los cambios espirituales de la persona que es salva por Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar en Efesios 2, 1 hasta el 10. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Entonces nos encontramos una vez más aquí estudiando el libro de Efesios, ¿verdad? Fue una carta que el apóstol Pablo escribió mientras estaba preso en Roma. Amén. Y en esta porción que vamos a estar viendo de esta palabra que acabamos de leer, vemos que el apóstol Pablo les está diciendo a los efesios, y hoy en día, ¿verdad?, a nosotros, que el único deseo que él tenía es de que ellos pudieran conocer esa supereminente grandeza de Dios hacia sus vidas, ¿verdad?, como creyentes. Entonces el apóstol Pablo no solamente se limitó a hacerles saber el deseo que él tenía hacia ellos, sino que también les brinda toda esa información que le había sido revelada por nuestro Señor Jesucristo, con un único fin, ¿verdad?, de poderles ayudar para que ellos obtuvieran ese conocimiento tan anhelado, tan deseado por el apóstol Pablo. Vamos a estar considerando, como acabamos de leer, Efesios 2 y los versículos del 1 hasta el 10, y donde vemos que los primeros
3 versículos nos describen la condición en la que se encontraban los efesios y hoy en día la humanidad entera, amén. Antes de que el mensaje de salvación llegara a sus vidas, cómo era la condición en la que ellos se encontraban. Y en los siguientes versículos, del 4 al 7, ahí se nos expone, se nos brinda o se nos enseña el cambio que es realizado por Dios en ellos, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además de mencionarse aquellos atributos de Dios que lo hacen que se compadezca de todo el que está perdido, amén. Y los versículos del 8 al 10 nos van a proveer un resumen breve de lo que es la naturaleza de la salvación que es dada únicamente por Dios, por su misericordia, amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de la salvación que es solamente por gracia y por gracia de Dios, y para entender mejor nos explica lo que éramos antes de conocer de Cristo, lo que somos y lo que seremos en el futuro, amén. Entonces, como dije, la salvación es una obra tan grande, es un misterio que únicamente es dada por la pura misericordia de Dios, amén. No hay nada que nosotros podamos hacer en lo personal, ninguna obra que podamos hacer para alcanzarla, es únicamente por gracia, únicamente dada por el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Entonces vamos a ver el punto número 1 y nos dice la condición de los efesios antes de ser salvos. Inciso A dice, eran esclavos de Satanás. Eran esclavos de Satanás. Y leemos una vez más el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo comienza, ¿verdad?, con una descripción franca, verdadera, donde les está recordando a los efesios y a nosotros ahora la necesidad extrema que en otro tiempo tuvieron de esa gracia salvadora, amén. Entonces comienza diciendo que estaban muertos, es decir, que estaban sin vida, insensibles a las cosas de Dios. En ese caso, los efesios se encontraban de esa manera, ¿verdad? Separados de Dios, habían mostrado en su vida completa insensibilidad, no tenían interés hacia las cosas de Dios. De igual manera, nuestras vidas estaban así, ¿verdad? Antes de que el mensaje de salvación llegara a nuestras vidas, nosotros estábamos siendo esclavos de Satanás, haciendo toda clase de pecado sin temor a Dios, amén. Entonces aquí estaban mostrando el apóstol Pablo la condición en la que se encontraban los efesios. Dice que estaban alejados de Dios. Y esta expresión, hermanos, muertos en delitos y pecados, nos denota la causa de esta condición en la que se encontraban. Y la palabra para traducir, la palabra delito, viene de una raíz que significa caer, que significa desviarse de la verdad, desviarse de la conducta correcta. Así que la manera, el fruto de lo que ellos estaban dando, ¿verdad?, antes de que llegara ese evangelio a sus vidas, estaban viviendo de una manera que no era agradable ante Dios. Se habían desviado de la conducta correcta, habían fracasado, habían errado al blanco. Eso es lo que significa pecado. Fallar al blanco, no darle al blanco. Así que el sentido de estas palabras delitos y pecados
implicaban caída y fracaso moral en la vida de los efesios, porque habían caído del lugar donde Dios quería que estuvieran, habían caído de ese nivel, amén. Y por eso aquí se nos habla del pecado original, ¿verdad? La caída de Adán y Eva. Y por otro lado vemos que la salvación se describe en la Biblia como un levantamiento, como una restauración, amén, hacia nosotros, según Salmo 113, los versos del 7 al 8. Ahora en el verso 2 nos dice, que en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la condición en la que se encontraban los efesios antes de su conversión eran irremediable, hermanos, porque estaban bajo la esclavitud de sus propios deseos pecaminosos, estaban bajo las fuerzas del mundo perverso en el cual estaban viviendo, y además se encontraban bajo el poder del príncipe de este mundo. Y según Mateo 12:24, Marcos 3:22 y Lucas 11:15 nos dicen que este príncipe de la potestad del aire es Belcebú, amén, es el príncipe de los demonios. Y en el Evangelio de Juan vemos que Cristo habló 3 veces acerca de este príncipe, diciendo que nada tenía con él y que por medio de su muerte en la cruz ya había sido juzgado, según en Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. Así que Pablo se refirió como a él, vea, se refirió a este príncipe de la potestad del aire como el Dios de este siglo. El Dios, dice, que ciega el entendimiento de los incrédulos. Y segunda de Corintios 4:4. Así que nosotros, hermanos, los que creemos ahora en Cristo, debemos de orar a Él y decirle, ¿verdad?, a las personas, a las almas que están sin Cristo, que ellos también pueden vencer a este enemigo que no tiene misericordia y que los ha mantenido esclavizados. ¿Y cómo puede uno vencerlo? Con la fe en Jesucristo, únicamente a través de Jesucristo, amén. Ahora vamos a ver el punto B, dice que ¿cuál era la condición de los efesios antes de ser salvos? Eran esclavos de la carne, esclavos de la carne. Y el versículo 3 nos dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 3 vemos que comienza con un cambio que podemos notar. Pablo hace de vosotros a nosotros, sugiriendo o refiriéndose a los efesios gentiles, ¿verdad? Cuando él usa la palabra nosotros, vosotros, se refiere a los gentiles. Y cuando usa la frase nosotros, refiriéndose a los judíos, según el tono de toda su epístola. Porque él habla a la iglesia que está compuesta por 2 pueblos, que eran los judíos y los gentiles. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo ya describió la condición en la que se encontraban los gentiles, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo. Ahora, con este versículo dice que también está incluyendo a los judíos.
¿Por qué? Porque también se encuentran en esa misma condición de pecado. Si no tienen a Cristo, se encontraban en la misma situación de ellos. Aún a pesar de que tenían el privilegio que Dios les concedió, ¿verdad? Ese privilegio de ser un pueblo escogido, de ser el pueblo amado por Él, de ser el pueblo donde les dio el pacto y promesas y de haber recibido la ley. De todas maneras, también se encontraban bajo la misma condición de pecado que los gentiles. Amén. Por esa sencilla razón de que la ley no puede salvar, la ley no puede redimir a nadie, porque lo único que la ley hace, hermanos, es acusar, es señalar, es identificar el pecado. Así que vemos que el apóstol Pablo les empieza a mostrar la triste realidad, ¿verdad? En la que ellos se encontraban, y entre ellos también se encontraba el apóstol Pablo y los judíos. Y les dice que también ellos estaban haciendo los deseos de la carne. Esto es que estaban codiciando todo aquello que estaba prohibido, amén. También les decía que hacían la voluntad de la carne. La voluntad de la carne, hermanos, se refiere a todas esas inclinaciones que no se pueden controlar. También les decía que estaban bajo los deseos de sus pensamientos, la misma mente dominada por el pecado, maquinando toda clase de maldad. Y les dice también que eran por naturaleza hijos de ira, al igual que todos los gentiles. Y según la enseñanza que el apóstol Pablo les estaba trayendo aquí, les estaba diciendo que no solamente los gentiles, sino también los judíos estaban bajo condenación, amén. En Romanos 3:9 y el verso 23 nos dice: ¿qué pues somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pero dice, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles están destituidos de la gloria de Dios. Así que podemos observar que todos por naturaleza, hermanos, no por la influencia del medio ambiente, todos dice que somos o éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira porque nos habíamos rebelado contra Dios, y en nuestros corazones estaba germinada la desobediencia. Y por esta causa de los pensamientos y las intenciones del ser humano han sido pervertidos, porque en lugar de ser espirituales, son carnales. Así que de todos los autores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es el que con más frecuencia usa esta palabra carne, que es una palabra que viene del griego sarx, que indica cualquier cosa que hay en el alma que es débil, que es baja, que es degradada, con tendencias a impureza y vicios. Así que es la naturaleza terrenal del hombre. Es la naturaleza que hay en el hombre, y por lo tanto está presta a pecar y se opone a Dios. Y lo dramático de esta realidad, hermanos, es de que nadie puede liberarse de esta situación, amén. Ni las buenas intenciones, ni la religión, ni la educación, ni las buenas obras, nada de esto pueden librarnos de esa realidad de pecado. Lo único que
lo único que puede sacarnos de toda esa impureza y de todo eso es Cristo, amén. Solamente bajo Cristo. Entonces así, igual que los efesios, también nosotros sin Cristo estábamos haciendo lo mismo que el mundo hace, amén, viviendo, haciendo toda obra de la carne. Y sabemos que siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu, entre las obras de la carne y el espíritu. Pero está en nosotros en tomar esa decisión de dejar que la palabra trabaje en nuestras vidas y de que Dios vaya haciéndonos libres totalmente de toda esa obra de la carne que no le agrada, amén, y que pueda ser mostrado en nuestras vidas a través de nuestra relación, nuestra comunión íntima con Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que sea mostrado ese fruto de su Espíritu en nuestras vidas. Ahora vamos a ver la condición de los efesios ya al conocer a Cristo, amén. ¿Qué pasó? Dice, recibieron vida espiritual. Y el versículo 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Vemos aquí que el ser humano, cuando no tiene a Cristo, hermanos, es totalmente dañado por el pecado y no hay área en su vida que no haya sido afectada por mantenerse en rebelión contra Dios, por mantenerse en desobediencia. Siempre es dañada toda área de nuestra vida. Y después de que el apóstol Pablo describió y abarcó lo que era la condición del ser humano cuando no tiene a Cristo, ahora nos está diciendo nos está diciendo aquí cómo Dios interviene, amén. Todo lo que Dios hizo, además de estos atributos divinos o sentimientos divinos con los que irrumpió en toda situación humana, amén. ¿Qué podíamos esperar, hermanos, de un Dios contra el cual habíamos pecado, habíamos cometido toda clase de pecado, de impureza y pecado deliberadamente? ¿Qué podríamos esperar? Lo lógico sería que esperáramos ira, juicio, castigo o rencor de parte de Dios, pero vemos que el apóstol Pablo no menciona eso, sino al contrario, él menciona los atributos de Dios mostrados hacia la humanidad, que le movieron a favor de la humanidad. Él mostró misericordia, amor, gracia y bondad. Y los acompaña de una palabra que hace el atributo superlativo, que es rico en misericordia, amén, por su gran amor y su abundante riqueza de su gracia. Así que vemos que Dios siempre desde un principio ha amado a la humanidad. Y dice, por eso me encanta ese versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Dando a su único Hijo para que viniera y muriera en la cruz, y a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros fuimos restaurados, nuestra relación con Dios fue restaurada, amén. Entonces Dios muestra su misericordia hacia la humanidad, hacia nuestras vidas, y mostrando su gracia, mostrando su bondad hacia nosotros. Y sabemos que su misericordia, hermanos, no tiene límite y es incalculable. Ahora en el verso 5 nos dice,
Aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que somos salvos por gracia. ¿Qué significa entonces haber recibido vida después de haber estado muertos? Es la vida de Dios, es la vida que Dios concede en la experiencia del nuevo nacimiento. Amén. Y este nuevo nacimiento ocurre cuando el Espíritu Santo viene a la persona, en Juan 3:7. Así que la vida de Dios, hermanos, se manifiesta en la persona del Espíritu Santo. Y viene a ser del muerto espiritual un ser vivo, y es el que pone interés en las cosas de Dios. Amén. No lo puede producir el hombre, de acuerdo a Juan 3:6, sino que es producido por la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona. Amén. Él es el único que pone el deseo, el anhelo, el querer como el hacer su voluntad. Amén. El interesarnos en las cosas de Dios ahora. Ahora el inciso B dice, fueron puestos en lugares celestiales. El verso 6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Aquí lo que vemos son dos acciones divinas. Primero dice que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea que ya estamos puestos, estamos sentados en Cristo. Amén. Porque nuestra identidad, al aceptar a Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador, nuestra identidad está en Él. Amén. Aunque estemos aquí físicamente, ¿verdad? Pero en lo espiritual dice que nosotros ya estamos sentados con Cristo. Amén. Y ¿qué diferencia hay en la mente de Pablo entre dar vida y resucitar? Pues vemos que así como el Padre, ¿verdad? El Padre, Dios Padre, le dio vida a Cristo en el sepulcro, vemos que también lo sacó victoriosamente, derribando luego la piedra que estaba en la puerta de su tumba. Así de la misma manera, hermanos, a nosotros como creyentes, Él es el que nos da la vida espiritual y nos hace salir de todo escondite, de toda cueva, de todo lugar oscuro en el que nos encontremos. ¿Para qué? Para que ahora vengamos a hacer un testimonio de poder, un testimonio de su poder en nuestras vidas. Amén. Y los ángeles, en Lucas 24:5, los ángeles le dijeron a las mujeres piadosas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En ese domingo de la resurrección de Cristo, vemos que los ángeles, dice, se le aparecieron a estas mujeres, ¿verdad? Y les dice, ¿por qué buscan? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y esto nos dice que el que tiene vida no se va a quedar en el sepulcro, ni entre los muertos. Lo mismo pasó, lo mismo podemos ver cuando Cristo exclamó con gran voz, ¿verdad? A Lázaro, cuando Lázaro había muerto y lo resucitó, ¿verdad? Cuando le dijo, Lázaro, sal fuera o ven fuera. Vemos que Cristo le dio la vida. Cristo le dio la vida, pero no para que se quedara dentro de la tumba ya vivo. No, sino que una vez que salió del sepulcro, aún teniendo, dice, que sus manos y sus pies atados con las vendas y su rostro envuelto en un sudario, Cristo ordenó que lo desataran. ¿Por qué hizo esto Jesucristo? Porque dice que la vida que Cristo nos da, la nueva vida que Cristo nos da, hermanos, ya no debe de estar limitada por ningún estorbo.
Es decir, que no se puede esconder nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo, sino que debe de ser manifiesta, debe de manifestarse donde quiera que nosotros vayamos, debe de mostrarse esa vida nueva que tenemos en Cristo, por medio de nuestras acciones que contrastan la muerte del pasado y la nueva vida en Cristo, en el presente. Amén. Ahora vamos a ver ya el punto número 3, donde nos dice la gracia de Dios. La gracia de Dios, inciso A, es la causa de la salvación. Es la causa de la salvación, nos dice versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En este pasaje vemos perfectamente que se expone ese acto redentor de Dios en la persona de Cristo, amén. Y Pablo está haciendo un énfasis en este tema de la gracia de Dios. Y la palabra gracia es una palabra que resalta mucho en el Nuevo Testamento, ya que se usa 155 veces, de las cuales el apóstol Pablo lo usa 102 veces, amén. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir con estas palabras? Que por gracia somos salvos, por gracia somos salvos. Lo que nos quiere decir es que es un favor que no merecemos, amén. Eso significa gracia, un favor no merecido. Es un amor que demanda acción, pero que es totalmente gratis, amén. Así que la causa que originó la salvación, hermanos, es la gracia de Dios. Por medio de su gracia, en este caso, que es sinónima de su amor, Dios le está ofreciendo al ser humano la oportunidad, le está ofreciendo un medio de salvación sin que el hombre se lo haya pedido, amén. De hecho, era imposible que el hombre le pidiera esto a Dios, por causa de que el hombre estaba en sus delitos y pecados y se encontraba por ende muerto espiritualmente, amén, porque no había nada en el hombre o en nosotros que atrajera la atención de Dios de una manera válida. Y además de la causa original, que es la gracia, Pablo también nos dice que Dios proveyó la causa instrumental. ¿Cuál es esta causa instrumental? Es la fe. Y ya en el verso 7, nos había dicho que la causa meritoria era la muerte de Cristo, amén. Era a través de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, para que nadie fuera a pensar que su propia fe era la que había alcanzado ese favor de Dios. Por eso Él hace énfasis en decir que no es de nosotros, porque era un don de Dios. O sea, no hay nada que nosotros como humanos podamos hacer para alcanzar esa salvación. Es únicamente por fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en esa obra redentora en la cruz del Calvario, amén. Así que la palabra gracia como fe son del género femenino en el idioma griego, mientras que las frases esto y esto no de vosotros están en un género neutro. Así que Pablo dice que no es de vosotros, no se refiere exclusivamente a la fe o a la gracia, sino al plan de salvación. Al plan de salvación no hay nada que el ser humano haya aportado algo para alcanzar esa salvación. Es únicamente por la gracia, por el favor, el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Ahora el inciso B dice, produce en el cristiano
buenas obras. La gracia de Dios produce en el cristiano buenas obras. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, amén, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. En este verso, hermanos, el apóstol Pablo está describiendo a los cristianos como hechura suya. Quiere decir que nosotros fuimos la inspiración de Dios, somos la obra total de Dios. Y la palabra hechura en el griego, poiema, se refiere que somos creación de Dios, amén. Somos creados para Dios. En el Salmo 92, 4 y 5 y el Salmo 143, 5. Entonces Pablo está utilizando esta palabra hechura para hacernos saber de que somos creación del mundo, amén. Para decir que somos una nueva creación de Dios en Cristo, amén. Y Cristo, hermanos, es el segundo o el nuevo Adán donde se origina esta clase de seres humanos. O sea, somos nueva creación a través de Cristo. Porque sabemos que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahora nosotros, si tenemos a Cristo en nuestras vidas por medio de esa salvación, de esa gracia, somos templos de Dios. ¿Verdad? Porque ahora el Espíritu de Dios es el que mora dentro de nosotros. Primera de Corintios 3:16 y Primera de Corintios 6:19. Y el hecho de que nosotros somos hechura de Dios no significa que seamos más inteligentes, ni más fuertes, ni con mejores cualidades físicas que aquellos que no les ha llegado la salvación, aquellos inconversos. No, lo que nos está diciendo es que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque la causa meritoria es Cristo Jesús, amén. Por lo tanto, si tenemos a Cristo en nuestras vidas, vamos a hacer buenas obras, amén. Jesucristo ya había dicho en Mateo 5:16 que esa luz que hay en nuestras vidas debe de alumbrar delante de los hombres, debe de mostrarse con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestra manera de conducirnos, debe de mostrarse esa luz de Cristo en nuestras vidas para que los que están afuera, los que aún no han conocido de Dios, puedan ver esa luz y puedan ver nuestras obras y puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, amén. Así que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, va a ser para honrar, para glorificar el nombre de Dios. Gloria a Dios. Entonces dice que siempre se necesita la intervención de Dios para que podamos hacerlo. Para que las obras puedan agradar a Dios, necesitamos la intervención de Dios. Somos nueva creación y gracias a los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Y el propósito por el cual Dios nos ha creado este nuevo pueblo, por el propósito por el cual Dios nos ha hecho nuevas criaturas, es para que andemos en buenas obras. Y estas buenas obras no son el resultado de esa conversión, sino que ya existen, dice, de antemano. Lo único que nosotros como cristianos, ¿verdad?, necesitamos hacer es consagrarnos. Para que por Él Dios lleve a cabo los planes que ya ha determinado desde el pasado.
para que podamos glorificar a Dios en nuestras vidas, es necesario que permanezcamos unidos, ¿verdad?, a Cristo, que nuestra relación con Él sea más íntima, que por medio de la santificación que es día a día, nosotros podamos mostrar ese buen fruto, porque esa va a ser la evidencia de que verdaderamente Él está en nuestras vidas o de que hemos nacido de nuevo. Así que, hermanos, con esta clase vimos que con esta clase podemos ver que el hombre no quiere que Dios lo salve, ¿verdad? Porque el hombre quiere salvarse a sí mismo para que pudiera tener él el orgullo o la arrogancia de decir que había contribuido con algo, pero Pablo nos está diciendo aquí o nos está indicando que el hombre no hay nada que pueda aportar en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que está muerto. Y eso significa que para ser salvo, hermanos, Dios es el que le da la vida. Dios es el que lo resucita. Amén. Y Dios es el que concede su gracia, el que brinda su fe para que el hombre pueda creer y que pueda obtener así su salvación. ¿Todo por qué? Porque Dios es misericordioso, amén, porque Dios muestra su amor, su gracia, su bondad hacia nuestras vidas. Así que siempre démosle gracias al Señor y honremos y glorifiquemos su nombre, amén. Gloria a Dios. Y ya para la siguiente semana, hermanos, vamos a estar viendo las normas morales de la iglesia, que vamos a estarnos basando en el libro de Efesios, el capítulo 3, los versos 20 al 32. Por lo cual, hermanos, estudiémoslo, repasémoslo un poco para que pidámosle a Dios que nos ayude para que cuando nuestro hermano pastor esté dando la clase, ya nosotros podamos conectarnos y podamos entender mejor la clase. Amén. Vamos a orar, hermanos, para concluir este estudio. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios mío amado. Gracias por esta enseñanza que tú nos has traído, Señor. El misterio de la salvación verdaderamente, Señor, es un misterio, porque tu amor tan grande es mostrado hacia nosotros, hacia la humanidad, Señor, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y tú decidiste darnos vida, Señor. ¿Cómo fue esto posible? Dando tu único Hijo, Señor, para que viniera y pudiera, a través de su muerte en la cruz del Calvario, a través de su vida, Señor, poder restaurarnos nuevamente nuestra relación contigo. Te damos gracias, Señor. Gracias por mostrar tu amor, tu misericordia, tu favor, tu gracias a nosotros, Señor. Por favor, perdónanos, Señor, por todas esas veces, Señor, que nos rebelamos, por todas esas veces, Señor, que hemos sido desobedientes, Padre, cuando tú tienes cosas buenas para nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estuvieron escuchando, Señor, esta clase. Que tu Espíritu Santo les siga ayudando y que tu Espíritu Santo, Señor, les sea revelando, Señor, ese plan que tú tienes para sus vidas, Padre. Ayúdanos a valorar esa salvación tan grande, Señor, porque fue a precio de sangre, Señor, porque tú nos miras a nosotros por esa sangre preciosa, Señor, de Jesucristo en nuestras vidas. Te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y que sigamos, Padre, mostrando allá afuera o en nuestra familia, Señor, esa luz que tú has mostrado hacia nuestras vidas, Señor, a través de nuestras obras, que ellos puedan venir al conocimiento tuyo, Señor, y que también puedan glorificarte a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente vez.